Hola, buenas. El texto del día de hoy, que le vamos a hacer una reseña química, químicos y química. A mí este libro lo escribió, bueno, no sé si lo escribió texto, pero es de José Luis del Río, ingeniero químico en la Universidad San Luis Potosí. Em, Se ha dedicado a estudiar la historia de la química por más de 15 años. Así que eso como para mí igual es base fundamental para el texto y darle una credibilidad. Química y químicos, this texto. ¿Cómo parto? Me cuesta partir, quería partir como súper objetivo, hablando un poco más del texto, por qué es bueno leerlo y por qué específicamente la gente que va a estudiar alguna carrera relacionada con el área de la química específicamente tiene que leérselos yo diría que obligatoriamente. Y bueno, no solamente esa gente, sino la gente que le guste la ciencia en general. Pero ¿por qué específicamente la gente de la química? Aquí van mis razones. Bueno, voy a partir con el texto primero. El texto parte desde las entrañas de la química como actividad racional, intelectual, metódica del ser humano que ha podido desarrollar desde que existe el ser humano. ¿Ya? Entonces el primer capítulo se llama Antecedentes. Entonces dice, y parte súper fuerte porque dice, no hay ciencia que haya hecho más por el bienestar de la humanidad que la química. Y aquí sigue, mira, dice, la química nos ha proporcionado alimento, bebida, vestido, materiales de construcción, medicamento, materiales de curación, diversión, colores, transporte, energía, muebles, empaques, materiales nuevos, comodidad y aún la comprensión de aquello que constituye nuestro cuerpo, en los animales, las plantas y todas las cosas que nos rodean. O sea, brutal. O sea, parte, dosico. Bueno, yo, si les gusta la ciencia en general y si quieren estudiar química o algo así, o sea, recomiendo búsquense el PDF. No sé si está lo dejo en la descripción, si no, obligado a comprárselo como texto obligado, sí. Después de eso, de los antecedentes, tiene subcapítulos de alfarería, metales, vidrios y los colorantes. Y aquí se pone a hablar del tema de cómo la química, por ejemplo, el tema ya del el arte rupestre, por ejemplo, de cómo esa capacidad de, no sé, tomar florecita, después hacer pintura, ponerla, tallarla, contar una historia, eh, esos son indicios de la química. ¿Para qué hablarte del fuego? O sea, el fuego es la expresión pura del cambio en la materia y como herramienta que la terminamos usando para que nuestro cerebro se pudiese desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta porque parte súper como de los indicios. Pero no solamente parte, no es como que parte de los indicios y después de hocico a Dalton. No, 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 no. No, es que digo esto porque generalmente o, o típicamente es los atomistas griegos, Dalton y para adelante. Y hasta llegar a la cuántica. Siempre, siempre, siempre. O sea, no siempre, pero lo que yo siempre he visto, lo que yo he leído, lo que he escuchado, siempre. Es así. El segundo capítulo, es de teorías griegas, pero no solamente de Demócrito. Habla de todas las teorías griegas que estaban en esta disputa de poder interpretar la materia, de qué está hecha la materia. Entonces parte desde el crack, desde el genio, desde el, no sé, el exponente de la Grecia antigua, Tales de Mileto. Después sigue con Anaximandro y el Apeirón, Anaxímenes, Xenófanes, Heráclito de Efeso, Empédocles, y después termina con los atomistas griegos, de Anaxágoras, Leucipo de Mileto y al final con Demócrito de Abdera.
Y claro, con el mismísimo Aristóteles, ¿cierto? Que la teoría de los 4 elementos y la quinta esencia. Y les toma buen peso, o sea, igual habla, no tanto, tampoco se desarrolla como hablando de la historia griega, ¿cierto? Pero igual nos nombra y está bueno porque es como, cuando uno lo ve siempre es como Demócrito estaba peleando con Aristóteles, pum pum pum, y ganó Aristóteles y Demócrito quedó ahí. Pero había muchas, de hecho creo que dentro de los atomistas también había otra subrama que se peleaban entre ellos, etc. Y después, aquí donde ya me empezó a gustar un poco más, que toman las raíces de la química. La química no siempre fue, porque la química no es solamente esto de, como digo, no es solamente esto de hacer fueguito, hacer pintura. La química tiene una base, o más que base, tiene como una definición de una actividad. Entonces, la química es el estudio del cambio en la materia con un fundamento científico. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva un tipo de pensamiento racional, basado en un método, que es el método científico, ¿cierto? Observar, analizar, tomar variantes, tomar datos, concluir, etc. Eso es la química, eso es la química. Pero antes de eso, habían indicios de, o propuestas, o una prequímica, o una protoquímica, o lo que quiera decirlo. Por ejemplo, para poder entenderlo un poco mejor, el tema de cómo nació la astronomía, que nace de la astrología, pero que después se tomó un rumbo donde la astronomía se fue a la shit, y hasta el día de hoy sigue siendo su camino, y la astrología se quedó estancada y lleva estancada miles de años. De la misma manera, yo creo que todas las ciencias parten de la misma manera, más o menos. Antes eran naturalistas, ahora son biólogos, ¿viste? Una cosa así. Bueno, antes los físicos no se llamaban físicos, eran filósofos de la naturaleza. Entonces aquí tiene el capítulo 3 y parte de relleno, a mí me gustó esto, parte de relleno con alquimia, como la base o la protobase de lo que vendría siendo la química. Y no te habla de la alquimia así como al tiro de, ay, la alquimia, cosas místicas. Te empieza a nombrar bien la alquimia. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era? Entonces, al tiro parte, los primeros alquimistas. Hermes Trismegisto, Bolos Demócrito, María la Judía, el obispo Cineso, Zósimo de Panópolis. Después te hablo un poco de la alquimia china, la árabe, con Geber, Races, Avicena, Averroes, de la alquimia hindú, del fuego griego, que recordar que hay hasta cuentos mitológicos de eso, la alquimia en general en Europa, y te he dado algunos nombres: San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Roger Bacon, Aldarno Villanova, Raimundo Lulo, Nicolás Flamel, no sé si se pronuncian así los nombres, pero estoy diciendo algunos. Y eso. Entonces me gusta esta parte porque no se comenta mucho, porque claro, yo lo comenté en algún video y dije que la química como moderna, bueno, la química no moderna, porque la moderna nace con otros científicos, pero la química, podríamos decirlo, nace con Dalton, cuando empieza a dar estos principios formulados de cosas medias raras, que lo magnífico que hace este tipo es que le da una estructura a algo que no tenía estructura, que era la alquimia. La alquimia no tenía estructura, no tenía fase, no era ciencia. Se basaba en cosas místicas, en espiritismo, en una cosa media rara. Entonces Dalton viene y le dice, no, mira, hay fundamento, hay cosas, entonces tenemos que distanciarnos. Entonces, pero ¿cómo podemos comprender bien eso si no vamos a comprender el pasado, no comprendemos en el contexto en que se vivía? Y por eso a mí me gustó también esta parte, porque llega y te lo tira, no te lo tira así como un punto aparte al final del texto, te lo tira de cabeza. Después sigue con la hiastroquímica.
Y dentro de la astroquímica, aquí te nombra un pilar de químico. Y bueno, aparece hasta Isaac Newton, que aquí también lo nombran como un gran alquimista. Y que en un texto que me estoy leyendo, bueno, ya me lo leí, pero lo estoy releyendo para hacerle bien la reseña. Y en un texto que de verdad es una buena biografía ya más personal de Newton, también nombran harto el tema de su trabajo como alquimista. La astroquímica es la relación de la química como curandera. Entonces, por ejemplo, tú tenías ahí, no sé, un dolor de cabeza y te daban, no sé, un metal de calcio con guano de caballo, por ejemplo, y tú te lo tomabas y eso, no sé, te curaba, por así decirlo. Era como esta mezcla de la química pura, así como metales, sales, para curar enfermedades. Curandero. Después te nombra el tema del problema del flogisto o flogisto en el tema de los gases, que fue que fueron el flogisto, no sé si se pronuncia así, pero es Flogisto, flogisto. Fue como un problema dentro del análisis de los gases. Los gases eran como lo más fácil de estudiar, por así decirlo. Que ahí fueron como se fueron descubriendo, por ejemplo, el descubridor del hidrógeno y el oxígeno, por ejemplo, en ese orden fue Henry Cavendish y Joseph Priestley. Y después cuando empezaron a descubrir esto, empezaron a descubrir el tema del agua, y ahí después sale el mismísimo Dalton, ¿cierto? Con el tema de las proporcionalidades y todo eso. Después la revolución química. Aquí me gusta esto porque empieza a hablar ya de cosas más fuertes. Empieza a hablar de como química más actual. De hecho, Lavoisier, que es el padre de la química moderna, uno lo ve ahora. Yo, por ejemplo, no le he visto todo su trabajo, pero sí hay principios y se comenta y hay que manejar sus cosas o las cosas que hizo Lavoisier. La nomenclatura, también ese problema de la nomenclatura. Y eso más que nada es como lo más brígido de ahí. Y ahí, después de Lavoisier, teoría atómica de Dalton. Y ahí ya empieza con lo clásico que todos conocemos. ¿Ya? Y ahí, bueno, después parte con la electroquímica, nombrando a Michael Faraday, que necesito leer y saber mucho más de él porque me intriga mucho el tema de los campos, del tema de la campo electromagnetismo. Bueno, el campo de la electricidad y todo eso. Y bueno, y sigue, bueno, ahí se ve estereoquímica, fisioquímica, radioactividad, estructura del átomo, ahí un poco más, como más preciso. Enlace químico, y aquí obviamente tiene que nombrar a Lewis, Pauli. Después se pone a hablar de cosas como más industriales, como después de alimentos, después de la salud. Y aquí en salud me gustó mucho porque tiene un Louis Pasteur, no sé si se pronuncia así, pero Louis es Louis Pasteur, o Louis porque era francés, entonces por eso lo pronuncio así, Louis Pasteur. Aquí tiene un capítulo entero, o sea, de la 358 a la... como son 30 páginas, y bueno, igual la escritura igual es chiquitita. Pero solamente para Luis, ya, pero voy a decir Luis. Y a mí, yo cuando leí esa parte, wow, quedé maravilloso. Yo no conocía al estimado Luis. Y wow, wow. La habilidad que te puede dar el conocimiento en química. De hecho, yo diría que fue una de las tantas cosas de por qué elegí química sobre, por ejemplo, biología que quería, como he dicho, voy a estudiar si es que todo sale bien o si no me cambia la mente. O quería estudiar biología o bioquímica o cosas más relacionadas con el tema de la vida, el estudio del cuerpo, qué sé yo. Este estimado francés fue como que el que me dijo así como, o el que me dio
switch, bueno, casi todo el texto me dio ese switch de decirme así como un químico tiene las capacidades y las habilidades para dedicarse a cualquier área si es lo que quiere. Como que no tiene el corte. Y otra parte que me estaba olvidando es cuando empiezan a hablar la tabla periódica, los elementos. Y aquí igual una parte que maravillado, maravillado, porque se supone que la ciencia o la gracia de las ciencias, la gracia digo, es que pueden predecir. O sea, a base tú formuláis un principio, una ley, y eso debería predecirse. ¿Ya? Las ciencias hacen eso. Los que son pseudociencias no predicen, no pueden predecir. Las ciencias predicen. La cosa es que cuando estaban formulando la tabla periódica, faltaban espacios, faltaban grupos, faltaban elementos. Y era muy entretenido porque, bueno, cuando lo leí, era muy entretenido porque era como, falta aquí un elemento que tenga estas propiedades, que tenga estas características, tiene que ser un metal, un no metal, metal de transición, etc. Pasaba un tiempo, lo descubrían y era exactamente como la tabla periódica estipulada que tenía que ser o cómo tenía que comportarse. Yo cuando leí dije, brutal. O sea, brutal poder formular algo que te llegue a predecir algo y que después cuando lo encuentran es así. Bueno, ahora el caso más brígido que tenemos en la actualidad, Einstein. O sea, Einstein ya murió y al día de hoy predicciones siguen estando vigentes de lo que él, de sus trabajos, de todo. Brutal. O sea, estar vivo para vivir, para corroborar eso, uf, hermoso. Bueno, y aquí hablo un poco más de salud. Bueno, casi los últimos capítulos es como más cosas relacionadas con la salud. Bueno, no todo el rato, pero por ejemplo, de qué estamos hechos, hormonas, antibióticos, el Alexander Fleming, la aspirina, el DDT, el ADN, Rosalind Franklin, Watson y Crick, los clásicos, los virus, etcétera, etcétera. Y después se pone a hablar de los premios Nobel, pero ahí no me gustó mucho. Así que eso. El libro tiene es bueno, léanselo por favor. Si son estudiantes de química o algo relacionado con la química, léanselo porque es muy completo y yo creo que le va a dar como un sentido. Yo de verdad cuando lo leí y ahora que estoy estudiando química, como que sentí, dije, literal tengo todo ese peso, toda esa historia de químicos, de antepasados, de gente haciendo alquimia. Yo no soy muy de cosas así, pero hay que reconocer las bases, ¿cierto? Eh, lo sentí así, dije, oh, tengo todo este peso, todo este conocimiento, no sé si en ese momento será así, pero un joven, un veinteañero, un treintañero, algún día se puso a estudiar y al día de hoy yo aplico sus conocimientos, como que me sentí muy así como, así, oh, brígido, y ahora me siento igual más brígido cada vez que voy aprendiendo más, ahora que voy a pasar al próximo semestre ya, me queda poco, voy a ver química orgánica, físico-química, cosas así, es como brutal, o sea, por favor, si alguien está estudiando química o algo de la rama de estos bioquímica, farmacéutica, qué sé yo, recomendadísimo y obligado a leérsela porque no sé si para que sientan lo mismo que yo sentí, pero para que sientan algo. Yo creo que si aprecian, no sé, si aprecian su carrera, lo que quieran, yo creo que igual deberían sentir algo. Yo por lo menos lo sentí brígido, o sea, fue como... Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con otras áreas de la ciencia, biología, física. Pero en química fue como muy puntual porque era como... Es como... Es como alguien que se dedicó a esto terminó después sucumbiendo a que yo pudiera estudiar todos sus principios, etcétera. No sé, es complejo de explicarlo. Pero eso. Recomendadísimo. Nada que decir más que eso. Y eso. Eso. Bueno, punto aparte. Ya aquí ya termina el video. Punto aparte. Sé que el video no está re bueno. Que se escucha mucha bulla a mi familia. Etcétera, etcétera. Pero mi intención, como vengo diciendo, no es producir como videos Full HD preparados con ambientación, sino más bien mostrar cómo soy yo dentro de este mundo que ahora es yo conviviendo con mis hermanas chicas en este ambiente de fascinación por las ciencias. Así que eso, así como
punto aparte, si es que alguien llega al final de este video y escucha todo el rato y les molesta esta cosa, bueno, por eso. Eso. Nos vemos. Léanselo. Está buenísimo. Bye.